Tengo tres imágenes que me vienen de vos y de Abelardo. Podré tener 1000, pero las primeras tres que me vienen son estas. Una es personal, la primera vez que los vi a los dos juntos. Yo tenía 17 años y Abelardo me advirtió que los escritores precoces mueren jóvenes. Y Silvia le dijo: ¡ay, Abe, pobre chico! Esa fue una, y es muy entrañable por razones obvias para mí. Otra fue muchos años más tarde, cuando los entrevisté juntos a Silvia y Abelardo, creo que fue para La Nación, y ellos se divertían muchísimo hablando entre ellos. Siempre me dieron la impresión, Abelardo y Silvia, de esas parejas casi milagrosas que después de 30 años, si los meten en una fiesta con 100 personas y banda de música, se van a un rincón a hablar entre ellos, porque la pasan mejor así. Y durante esa entrevista empezaron a discutir acerca de quién le había robado un libro a quién. Ahora no recuerdo qué libro era, creo que era La Mímesis. Bucólicos griegos. Y en plena entrevista, Abelardo dijo: ese libro lo recuperé. Y Silvia dijo: no, lo tengo todavía en mi biblioteca. Y ahí Abelardo dijo: bueno, para mi señora los bienes son los libros son bienes gananciales. Y la tercera imagen que tengo es muy conmovedora también. Y es cuando a Abelardo le dieron un premio a la trayectoria en el marco del premio Clarín, y ya había hecho todo, había ganado todos los premios, había publicado todos los libros, era considerado el mejor cuentista vivo, quizá el mejor escritor, y se suponía que Abelardo no era un hombre que, como diría Cervantes, se amilanase fácilmente, pero ese día lo vi emocionado y desde el escenario, muy parecido a este, le dedicó el premio a Silvia, le dijo: este premio es para vos. Y ese hombre hosco, el hombre de la ceja satánica y la ceja angelical, el hombre al que en sus propias palabras le faltaba un buen pedazo de nariz, ese hombre estaba con los ojos vidriosos y la voz casi quebrada. Y esas son tres imágenes diferentes de Abelardo, y sobre todo de Abelardo en relación con Silvia. ¿Cómo lo conociste? Bueno, voy a sintetizar. Hola a todos. Gracias, Gonzalo querido, al que lo trato con muchísima familiaridad porque lo conozco muy jovenzuelo, lo veo en el sillón de casa, sentado en la puntita, nervioso, con el colegio. Abelardo le decía: venía a tal hora, él siempre decía: no puedo. Y Abelardo decía: ¿por qué este chico nunca puede venir? Le digo: sencillamente porque está en el colegio, no puede venir. No encajaba los horarios. Sí, bueno, después te voy a contar algo acerca de esa pareja que se junta en un rincón que vos mencionaste. No, empecemos por ahí, dale, después me contás cómo lo conociste. Porque voy a comentar algo. A Abelardo no le gustaba hablar de la vida privada, pero a mí hay ciertas cosas que creo que dan la pauta de que nos divertíamos realmente. Abelardo tenía una contraseña conmigo que la había sacado de Carlitos Balá. Y que era, por ejemplo, cuando estábamos en un lugar, primero que era un hombre que la sociabilidad le costaba mucho y que no había mejor cosa para hacerlo feliz de que una cosa se postergara. Por ejemplo, le tenían que entregar un premio, pero lo llaman, desconsolados, diciendo que ese día no se puede, que va. Y Abelardo decía: bueno, no importa, y después saltaba por la casa, pero encantado de la vida. Estábamos en alguna reunión multitudinaria, quiero decir, esas cosas grandes, un poco gigantescas, y él tenía esa cosa que decía Carlitos Balá: mamá, ¿cuándo los vamos? Me decía: ¿cuándo los vamos? Decía por lo bajo, que ya se empezaba como a fastidiar, digamos. Lo conocí en el Tortoni, en realidad, cuando no sabía quién era Abelardo Castillo. Yo creía que era un escritor español,
por el nombre que tenía. No conocía el escarabajo de oro, venía de Junín, acababa de estar en un pensionado de monjas, estaba en la facultad un poco perdida, y un amigo poeta me dijo, ¿querés ir al Tortoni? Yo digo, bueno, me decía, ¿querés ver escritores vivos? Porque acá ves todos escritores muertos. En la facultad es verdad. La facultad que me tocó hacer a mí fue una facultad vigilada, fue posbonganía, así que no veíamos nada contemporáneo porque todo era subversivo. Así yo le dije que sí, que encantada, y fui al Tortoni. Y este amigo mío, vi una cantidad de gente tremenda que hablaba a los gritos. Me hubiera encantado que estuviera Liliana, porque es mi primera impresión. Para colmo, este amigo me deja sentada en una punta. Había como 3 mesas seguidas y estaban todos, vociferaban y tomaban ginebra y hablaban de política y hablaban a los gritos y se criticaban despiadadamente. Me acuerdo una cosa de Vicente Batista que me pareció tremenda, porque Abelardo tiene padres separados, la madre se fue de su casa, esa es su historia personal. Entonces dice Batista en esa reunión, dice, tenemos que hacer un picnic en tal lado, la revista va a armar un picnic, una fiesta en un parque. Todos pídanle a las madres, era mentira, ¿no?, que le hagan un bizcochuelo. Y dice, qué macana los que no tienen madre. Lo señala Abelardo. Entonces, eran unos chistes de calibre así, en el que me sentía completamente desubicada. Pero eso no fue la cosa, sino que yo lo quería matar a mi amigo porque él se fue a hablar con Costantini y yo quedé ahí pegada, nadie me daba bolilla. No tenía por qué, era desconocida, había ido mal vestida, al revés, había ido demasiado vestida, porque yo tenía, como una palabra de Abelardo, enormizada la literatura, así que me parecía que iba no sé a dónde, y estaban todos, qué sé yo, cómo decirte, fines de los 60. Vestidos como escritores argentinos. Sí, vestidos como escritores argentinos. Pero después, unos 8 meses, 9, en una cátedra en la Facultad de Literatura Argentina, el profesor increíblemente había puesto los ritos. Digo increíblemente porque todo el mundo sabía, y más en los fines de los 60, que Abelardo era un tipo de izquierda y que sacaba revistas de izquierda. Y aparte de eso, los ritos eran de 3 años antes, ¿no? Sale en el 66. Claro. Sí, con sí, sí. Cuentos crueles. Sí, justamente la chica Virginia les interesaba, ¿no? Habíamos visto La Maga, qué sé yo, el tema de ciertas personajes mujeres. Y una chica dijo, mira, yo lo conozco a Castillo, si le digo que venga va a venir a dar una charla. Y todos dijeron, sí, sí, dale, decile. Y él vino un práctico, yo me senté en el fondo. Era una época que yo estaba siempre en situación de examen. Yo pensaba que alguien así, tipo escritor, me podía llegar a preguntar, ¿qué le parece Rayuela, por ejemplo? Y yo paralizarme. Así que me senté en el fondo. Yo sentí que todos tenían unas preguntas re inteligentes para hacerle, a mí no se me ocurría ninguna. Así que tampoco sabía decirle si decirle de usted o decirle de vos. O incluso se me cruzaba, yo a usted lo conozco, y dije, por ahí me dice, ¿vos quién sos?, ¿no? Bueno, así que mientras elucubraba eso, me perdía lo que estaba pasando en la clase, por lo tanto no se me ocurría nada, así que me fui antes. Y cuando llego a casa más tarde, me llama una compañera y me dice, mira, le pedimos hablar de un curso paralelo, porque él habló de García Márquez, de Vargas Llosa, de Fuentes, de todo el boom, de toda la literatura que se estaba leyendo en ese momento, que no se veía en la facultad. Y dice, ¿te anotás? Le digo, sí, anotame. Bueno, nos anotamos, yo fui a la primera clase, que fue en casa de una amiga. Así, cuando voy a la tercera clase, que era en lo que después fue mi casa, en Pueyrredón, no había nadie. Yo digo, faltaron todos, me equivoqué de día. No, Abelardo lo licenció a todos, porque según él contó, y se lo contó en Radio Mitre a Jorge Fernández Díaz, a todo el mundo, había hecho ese curso para conseguir mi teléfono. Así que fue una cosa que a mí me dejó pasmada. Así que... pero los dejó a todos en la vía, no sé. Después, bueno, así que así lo conocí a Abelardo. Bueno, Dante escribió la Divina Comedia para evocar a Beatriz y Abelardo suspendió un curso para conseguir tu teléfono.
No puedo evitar pensar, escuchándote en el episodio del que tiene sed, donde Espósito va a dar una conferencia y ahí conoce a la Sirenita. Yo no empecé ayer a leer libros, comprendo la diferencia entre la literatura y la vida, pero no puedo evitar ver algo de vos en ese personaje, esa mujer menuda, bella, terca y de juicios implacables, que Sí. es la Sirenita. Así es, y lo dice del personaje Espósito, que tenía cierto carácter, ¿no? Cierto carácter un poco tosudo. Sí. En realidad yo creo que eso fue lo que hizo posible nuestra relación, porque, a ver, lo autorreferencial me cuesta, pero en el sentido que estoy hablando ahora, siempre fui una persona, desde que me acuerdo, incluso desde la adolescencia, que no fácilmente convencible, para decirlo así. O sea, tiene que pasar por mí, tiene que pasar por mi experiencia o por mi capacidad de comprensión de cada época, ciertas cosas. Entonces, eso es lo que Abelardo llamaba tosudez. De todas maneras, creo que eso salvó nuestra pareja porque yo era muy joven. Cuando fui al Tortoni tenía 21, cuando Abelardo fue a la facultad tuvo 22, cuando empecé a conocerlo tenía 22, 23 casi estaba viviendo con él. Es decir, pasaban muchas cosas que yo me daba cuenta relativamente, como me daba cuenta del alcoholismo de Abelardo relativamente. Nunca había tenido contacto ni experiencia en ese sentido, pero... Espera, sí. ¿por qué relativamente? ¿Puedes explicar mejor eso? Porque Abelardo era un alcohólico que tomaba mucho, pero no se le notaba. No es que se tambaleaba, viste, de un lado al otro. Al contrario, o sea, se ponía cada vez más lúcido y cada vez más despiadado y cada vez no sé qué. Pero como yo he tenido, gracias a los dioses del Olimpo, un sentido del humor innato, había cosas que me causaban gracia, pero no eran graciosas. ¿Recordás alguna? Sí, pero voy a contar cosas muy privadas, pero por ejemplo, nosotros podíamos llegar a las 7 de la mañana, ponele, después de, no sé, 17 gin tonics, por ejemplo. Abelardo fue un melómano toda su vida, desde que tenía uso, desde que se acordaba, escuchaba radio clásica. En casa, no me desvío, ahora voy, ¿no? Pero te quiero decir que en mi casa, él siempre decía, nosotros tenemos un dúplex en el tiempo, no en el espacio. Vos estás a la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde, que yo le llevaba el desayuno, hoy se llamaría brunch, Abelardo no lo comprendería ni le interesaría. Y él entraba al escritorio y entraba en la música. O sea, en casa hay cientos, miles de CD, no solamente comprados, sino grabados por él, versiones de Mozart por fulano y mengano, Horowitz, lo que quieras, todo. Y yo no, yo soy del silencio. Por suerte, muy tarde conseguimos esa casa donde pudimos tener 2 lugares muy separados. Pero bueno, volvíamos tarde, yo estaba medio dormida, pensaba una chica de 23, 24, en ese momento se notaba la diferencia, yo nunca la noté, jamás. Pero Abelardo me llevaba 13 años y pico, o sea que era un tipo de 35, 36, que se le marcaba ya la barba. Yo era una chica de 23 que parecía menos, tuve una época de mi vida que parecía un poco menos. Así que llegábamos, yo me acuerdo estar con el tapado, llegar de los 2 pisos de escalera, y Abelardo agarrar el Winco y poner la Patética y la Passionata de Beethoven, dos sonatas. Algo tranqui, decimos ahora. Sí, algo livianito. No, pero no era solo eso, sino que yo ya las había escuchado, porque él me explicó que mientras escribía Israfel, escuchaba la Patética todo el tiempo. Pero aquí que él no solo quería que yo escuchara, sino que me decía con profundo dolor, ¿vos te das cuenta que este hombre era sordo? Hablando de Beethoven, ¿no? Y yo le decía que sí, pero no sabía que Beethoven era sordo, ni realmente a qué se refería. Entonces hubo una época... Y no querías preguntar. Tampoco quería preguntar. Pero él insistía en eso. Después comprendí, porque yo tampoco había ido a ver a Bergman, a Ingmar Bergman, el
cineasta, por supuesto. Abelardo tenía pasión por Bergman. No tenía términos medios, o era Arma Mortal 4 o Bergman. Así como no era tipo tibio, ¿no? La Hora del Lobo, después yo entendí lo que era La Hora del Lobo, está en una de las películas de Bergman, justamente, que es esa hora en que el alcohólico no se puede dormir y tiene que estar alguien hasta que amanezca, ¿no? Yo subrepticiamente decía, me voy a sacar el tapado, y me acuerdo que me dormía parada, colgando la percha. Y aparecía Abelardo con Beethoven. Es una escena que vos la puedes enfocar de muchos lados, ¿no? Yo creo que esa juventud, que yo era muy joven y bastante inexperta en la música, en Beethoven, fue mis primeras enseñanzas en la música y también en la convivencia con alguien tan complejo como Abelardo. No, pero no habías convivido con nadie, no tenías punto de comparación. Tal vez si te hubieran pedido que hablases de la convivencia conyugal en general, habrías dado una idea un poco particular. Tu experiencia era con Abelardo Castillo. Ahora, vos hablabas del alcoholismo, y Abelardo contó varias veces en charlas y en entrevistas el día que dejó de tomar. Dice, si mal no recuerdo, que estaba con vos en un baile en un pueblo con piso de tierra, tal vez fuera San Pedro. En San Pedro, en el Náutico, sí. En el Náutico. Y que estaba tomando como un desenfrenado, y que Silvia, vos, estabas parada a pocos metros, mirándolo sin reproche, tal vez con algo de tristeza, y que desde el centro del baile, donde estaba Abelardo, te gritó, esta es la última vez. Y claro, nadie le creía, porque lo había prometido miles de veces a otros y a sí mismo, y siempre volvía a tomar. Y sin embargo, esa fue la última vez. Siempre tuve ganas de que contaras esa escena desde tu punto de vista. Y nunca te lo pregunté, así que aprovecho ahora. Bueno, desde mi punto de vista, y ya en ese momento yo tenía 24 años, la cosa se había puesto seria, es decir, sin que yo le dijera, porque yo nunca le dije que si dejara de tomar o no. Mientras tanto, yo te llevaba una vida completamente paralela y normal, que es que estaba dando materias en la facultad, en la UBA, en Filosofía y Letras, cosa que Abelardo me ayudó muchísimo, porque esto era una parte de nuestra vida, porque Abelardo no era un alcohólico, era un dipsómano, es decir, un alcohólico que puede pasar 1 o 2 meses sin tomar y empieza una racha. O sea que no era constantemente esto, en absoluto, era una cosa que sucedía cada tanto. Entonces, esa vez yo ya me había dado cuenta lo que estaba pasando, que era algo grave y que no dependía o sea, tenía que encontrarlo él. Pero él se dio cuenta, yo creo, sin palabras, que yo podía llegar a, ¿cómo te diría?, a resistirlo o a adaptarme poco tiempo más. Eso no fue sin palabras. Cuando volvimos de San Pedro... ¿Lo recordás diciéndote, esta es la última vez? No, porque era tumultuoso. Abelardo hasta bailó esa noche, que era un tipo que no bailaba, pero ni soñando. Bueno, conmigo sí, bailábamos, pero bailábamos música clásica. Te digo que era colosal. Bueno, sí, teníamos algún repertorio extraño. Minués. Sí, por ejemplo, no. Por ejemplo, cosas muy raras. Mozart, suponete, íbamos a fondo por la casa. Bueno, ¿quién nunca se ha bailado la sinfonía número 40? Número 40, ¿no? Que Abelardo insistía que parecía una música de pueblo. Entonces, si vos no te acordabas, te la tarareaba. Entonces te la tarareaba. Bueno, pero cuando volvimos, fue una decisión de él que... Después, muchos años después, y en la película que van a ver, él lo hablaba con María Moreno, este tema, porque ella le preguntaba cómo era que había dejado sin Alcohólicos Anónimos. Y sí, Abelardo tenía primero que era un hombre completamente extraordinario, no lo quiero decir en un sentido exaltado, sino fuera de lo ordinario. Y tenía una voluntad extrema. Y un día dijo, después de eso que pasó 1 mes, pasó 2, y dijo,
no tomo más. Pero no porque yo se lo hubiera pedido. Él me dijo, no tomo más, no tomo más. Estuvo 6 meses, te diría, como debajo de una frazada, porque hizo su propia, digamos, reconversión. Todo el mundo sabe que el tema del alcohol es químico, o sea que hay que... Mientras tanto, yo esperé, hice mis cosas, estaba con él, y después me acuerdo, sinceramente, que lo he visto contento, Abelardo, lo he visto feliz, lo he visto divertido, pero yo creo que la máxima expresión de contento fue cuando salió El que tiene sed. Porque me dijo, sí, ni siquiera crónica, ni siquiera los cuentos. Cuando salió El que tiene sed, sintió que había tirado, porque él me decía que había tirado 13 años de su vida, que había tirado ese tiempo. Ahí los recuperó de alguna forma. Y que de algún modo esos 13 años habían ido a parar a esta novela. Entonces que tenía como cierta justificación, porque no era un tipo que se juzgara buenamente a sí mismo. Al contrario, en el diario está, soy egoísta, soy esto, soy lo otro. Entonces sintió que El que tiene sed se había justificado al poner esa temporada terrible de él, que por otra parte era muy de esa época. Él con Rodolfo Walsh tomaban whisky de manera brutal. Se iban a un bowling con Rodolfo Walsh y se llevaban una botella. Yo no lo supe esto después, no lo conocía, Abelardo estaba en el colegio en Junín, pero jugaban al bowling, al ajedrez, jugaron una partida memorable por 1.000 pesos a 5 segundos con el reloj. Ganó Abelardo, pero 1.000 pesos en aquel momento era la locura. Pero como estaban dando Israfel, Abelardo fue la única vez en su vida que fue rico. Yo digo, ¿no te conoces? ¿Compró el departamento de Pueyrredón? Claro, pero ahí entra la novia de ese tiempo, a la que estoy muy agradecida yo, Lelia Barsi, porque Abelardo vivía con su tía cuando se estrena Israfel. Tenía 30 y fue un éxito así como descomunal. Eran 1.500 localidades en Teatro Argentino, con decirte que el productor se compró el teatro después de la pieza. Inda Ledesma lo dirigió, Alfredo Alcón, y todo el escarabajo de oro tenía permiso de Abelardo de ir a retirar lo que se llama el borderó, o sea, lo que se recaudaba cada noche. Así que comían todos, Jobson, Liliana, todo el mundo, y se lo jugaban al bowling con Rodolfo Walsh. Entonces la novia de ese momento le dijo a Abelardo, vos vivís con tu tía, ¿por qué no aprovechás que tenés este dinero y te compras un departamento? Y yo le estoy profundamente agradecida, porque si ella no le hubiera hecho, yo lo conocí después, a Abelardo, por supuesto, si ella no le hubiera hecho comprar el departamento de Pueyrredón, nosotros no tendríamos... Tal vez vivirías hasta hoy en la casa de la tía. Sí. Donde hay un cartel que Abelardo lo sobrecogía, que es aquí vivió Abelardo Castillo, hecho fileteado. Decía que no me pongan bronce, que no me pongan en bronce. Y no, se lo hicieron fileteado. Silvia, contame por favor la historia que en ciertos círculos de Buenos Aires se ha vuelto legendaria. Es casi una leyenda urbana. ¿Sí? La noche que a Abelardo le tocó el timbre un muchacho que leía a Rilke. Ah, sí. Bueno, hay muchas de esas, te diré, no tan famosas como esta. Está en sus diarios, pero valen la pena porque lo pinta de cuerpo entero. Anteriormente había un muchacho que le dejaba constante, era la época del contestador telefónico, que le dejaba sin cesar, mensajes. Como que yo lo reo a Rilke y no lo puedo ver a usted y yo quiero que esto y que lo otro. Y uno, que ahí le tocó la fibra a Abelardo, le dijo, estoy con mi novia y no le puedo decir que yo lo conozco. Entonces Abelardo levantó, ahí, para hacerlo quedar bien, viste que tenía su parte romántica, Abelardo. Él era romántico, yo no, yo soy sentimental, pero romántico era él. Bueno, entonces él levantó y le dijo, bueno, sí, soy yo, como la novia estaba escuchando. Sí, te conozco, ¿por qué en vez de estar en pedo no te vas a escribir? Y bueno, no me llames, qué sé yo, y colgó. Eso es el antecedente. Una noche había estado mi mamá de visita acá una semana y después nos íbamos a San Pedro, mi mamá y yo. Entonces él quedó solo en posesión de la casa, verano, mucho calor,
Siempre usó camiseta en invierno y verano de mangas cortas, pero estaba en calzoncillo y camiseta viendo televisión, con el balcón semiabierto. Mi casa es un primer piso con balcón. Entonces de pronto a las 4 de la mañana empieza a sentir que lo chiflaban de abajo. Abelardo dice, no puede ser, que se asoma y había 2 chicos y una chica. Entonces dice, uy, Castillo, Castillo, vinimos a las 4 de la mañana porque sabemos que usted escribe de noche, entonces queremos hablar con usted porque a mí me gusta Rilke y en la oscuridad de su noche, ¿viste? Empieza a citarle, la oscuridad no, cito mal, le empieza a citar a Rilke. Entonces Abelardo asomado le dice, ¿y por qué me joden a las 4 de la mañana si saben que estoy escribiendo? ¿Por qué no se van y qué sé yo? ¿Viste que tenía eso? Bueno, yo te digo, ¿viste? Yo tengo esta versión. No, pero pará. Dale. Bueno, no. Son 3 tiempos. Entonces, entra. Entonces, ahí empieza, porque Abelardo era muy culposo. Tremendo, ¿viste? Siempre tengo que contar eso porque forma parte de su carácter y de la lucha con su carácter. Entonces, entra y dice, pucha, qué mal que los traté a estos pibes. No. Se puso un pantalón, no sé si descalzo o con unas pantuflas, salió. Bajó la escalera. Entonces baja y dice, che, vení. Entonces dice, pero vos no podés estar en curda porque vos te va a llevar la policía, vos querés escribir, vos fuiste el que me llamaba todo el tiempo. Y el chico dijo, no, yo no era, porque se dio cuenta que no venía bien eso. Y le dice a la chica, bueno, vos que estás sobria, cuidá que estos chicos no se los lleve la policía, qué sé yo, pero no me jodan. Los deja. Cierra la puerta y sube. Entonces ahí dice, no, pero también le di poca bola, estuve mal. Se puso una camisa y en los términos de Abelardo se peinó, que era pasarse un manotón. ¿Cuál era la película que estaba viendo mientras tanto? No, ahora te digo lo que él anota en el diario. No, porque yo le decía la otra vez a Gonzalo, cada vez salía un poquito más arreglado, lo cual el verbo con Abelardo es tremendamente excesivo. Así que salió por última vez y cuando da vuelta a la esquina, 5 de la mañana, estaban sentados en un cordón de la vereda. Y cuando lo ven, dice, ahí viene Abelardo, ¿viste? Ya ven como chancho. Bueno, se sentó con ellos, hablaron de Rilke, de la carta a un joven poeta. Y se volvió. Entonces Abelardo anota en su diario, qué farsante, estaba viendo La Mosca 2. Les dije que estaba escribiendo, estaba viendo que era... Ni siquiera La Mosca 1. Ni siquiera La Mosca 1, tal cual. Estaba viendo La Mosca 2. Hay un pedacito de esa anécdota que no sé si es exactamente así, pero me encanta. Y es que el chico, cuando le cita a Rilke, le dice, bueno, Rilke dice, en la noche más oscura pregúntate, ¿debo escribir? Y que Abelardo le respondió, sí, habrás notado que la pregunta es, ¿debo escribir? No, ¿debo ir a joder a Abelardo Castillo? Sí, vos la podés completar, tal cual, exacto. Pero dijiste algo al comienzo que me interesa, hablando en serio. Te dije que Abelardo es una de las personas más complejas que he conocido y muy tan de cerca que, digamos, cuando uno pasó su vida con alguien, lo conoce tan íntimamente que todo lo que yo diga hoy parece una reducción, ¿no? Casi al absurdo. Era un hombre sinceramente generoso, tierno, es verdad. Por eso me encanta que hayan estado la gente que pasó por el taller, porque la gente que nos vio vivir, como vos, Gonzalo, como fue Juan Forn, como mucha gente que pasó por casa, pero que lo vio vivir en casa, vio cómo realmente era, porque Abelardo era un esfuerzo ir a buscar un premio, como pasó con el Conex, todo le llegó a costar mucho. Es decir, yo te dije era un hombre complejo, tremendamente complejo, pero no complicado. Quiero hacer esta salvedad. Abelardo era una persona con la que podíamos convivir, por supuesto que con grandes peleas, también con grandes diálogos. Fue la literatura, la pasión común, los libros, descubrirnos mutuamente libros y no poder convencernos. Por ejemplo, él desde jovencísimo adoraba a Gide y a mí es un escritor al que no puedo acceder. Problema mío, diría Abelardo, por supuesto. Yo lo quería convencer de Virginia Woolf y él sí, la leía Virginia Woolf, pero lo aburría. Entonces siempre teníamos esos cruces, pero no era un hombre complicado. Le gustaba la gente sencilla, disfrutaba tremendamente de sus compañeros de equipo sanpedrino de ajedrez. Eso era genial, porque vos sabés que los ajedrecistas, Abelardo era un gran ajedrecista, en un momento tuvo que optar
entre la literatura y el ajedrez, alrededor de los 30 y pico de años, porque lo apasionaba, o sea, jugaba con una máquina de un nivel altísimo. Y bueno, él quería ganar el torneo de San Pedro. Ese era el torneo general de San Pedro. El equipo de San Pedro era colosal, parecían los desconocidos de siempre, ¿no? Eran un grupo heterogéneo. Y era curioso porque a los ajedrecistas, las mujeres de los ajedrecistas no le tienen simpatía, para nada, porque los ajedrecistas se te ubican en tu casa, empiezan a jugar a las 3 de la tarde y son las 8 de la noche del día siguiente y siguen jugando. Pero bueno, con García Palermo, el campeón argentino y sudamericano que vino a casa varias veces, en casa se sentían muy cómodos y a mí me encantaron siempre como personajes, ¿no? O sea que no había ahí ningún tipo al contrario, éramos muy cómplices en esas cosas y muy respetuosos de la intimidad y de la individualidad del otro. Eso creo que también fue un gran puntal, ¿no? Entre nosotros. La individualidad del otro. Para mí es un caso serio porque soy una persona bastante retraída, aunque parezco muy sociable, pero llega un momento que levanto muchas compuertas y soy bastante privada, por decirlo así. Puedo usar el humor, creo que el humor es la contraparte de lo melancólico que tengo, como todos, pero bueno, Abelardo sabía llegar a eso porque era un hombre que sabía escuchar, le interesaban los sueños. Nos contábamos muchísimo eso. Se contaban mutuamente sueños. Sí, sí, muchísimo. Yo se los interpretaba, porque Abelardo sufría mucho con eso. Tenía sentimientos de culpa. Entonces, ¿por cosas que soñaba? Por cosas que soñaba. ¿Vos le hacías notar que eran sueños? Sí, sí, sí. No, yo le decía, no, mira, esto te pasó, ¿no? Le hacía una cosa siniestra, ¿no? No, pero Abelardo era muy culposo. Te digo algo, por ejemplo, estábamos en el supermercado, un día que él alegremente iba conmigo al supermercado, pero era peligroso porque se le antojaba todo, ¿viste? Como tipo que no va nunca, todo lo que veía, sí, tenía esa parte. Y yo tenía otra parte que era de pronto salir a la 1 de la mañana con una cobija para un tipo que estaba en la Plaza Irlanda, entonces en la Plaza 1 de Mayo, y Abelardo me acompañaba. O sea, cada uno tenía su cosa, no te creas que él solo. Normal no era ninguno, eso no. Lo tengo claro. No, pero convivíamos con nuestras anormalidades, eso es lo curioso, nos equilibrábamos. Silvia, pero contame, ahora que hablabas de individualidades, ¿cómo era la relación con la literatura del otro? Tu primer libro de cuentos es En el invierno de las ciudades, y es un libro que parece ya de madurez, tiene cuentos realmente extraordinarios, como A la sombra de Juan de Garay, Toda la tarde de la mano al costado de la vía. Sí. Primero, ¿cuándo empezaste a escribir esos cuentos y qué tanto influyó Abelardo? Bueno, Abelardo influyó decisivamente porque yo no pensaba ser escritora. Yo lo que fui en mi adolescencia, desde los 12 años, una lectora. Y que cuando llegué a Buenos Aires a los 18 años, puedo decirte que era una lectora ligeramente avesada, porque había tenido la fortuna en la casa de mi abuela, en Los Toldos, de tener una biblioteca. Mi padre sobre todo era muy lector. Soy curiosa por naturaleza, intelectualmente curiosa. No soy curiosa de los demás, pero sí es decir, sí soy curiosa de lo que le pasa a las personas, pero soy muy curiosa en un sentido intelectual, en un sentido enorme, que a veces me lleva, qué sé yo, me interesa la antropología, la historia, y de ahí muchas veces vuelvo con cosas que me interesan para escribir, ¿no? Pero si no para leer. Así que yo, cuando vine a estudiar, estaba absolutamente segura que quería hacer letras. Quería que se me ordenara ese mapa caótico que tenía, como le pasa a muchísima gente que ha leído sin ton ni son, Cronin con qué sé yo, con Wilde o cosas que no sabes dónde ubicar. Así que yo entré encantada y convencida a hacer letras. Cuando lo conozco a Abelardo, pero yo tenía el hábito de llevar una libreta, me acuerdo en el tren que iba y venía a Junín, de anotar lo que la gente decía, porque siempre tuve una inclinación hacia el lenguaje y de hecho la especialidad que hice en la facultad fue lingüística.
Me fascinaba el modo de hablar, los modismos, ¿entendés? Me parecía que eran divertidos, que eran tremendos, que te mostraban una persona. O sea, que había como un germen de lo que a mí siempre me ha importado, que son los personajes, ¿no? Quiere decir, y escribía cosas completamente primarias, pero llevaba un cuaderno. Cuando lo conozco a Abelardo, me pasan dos cosas. Entro en contacto con la revista, en donde todo el mundo escribía, y Abelardo medio que me conminó a escribir una crítica. Y yo estaba aterrorizada porque la facultad que yo hice estaba como obliterado el yo. Vos podías hablar desde el punto de vista de autoridades, ¿no? O sea, tenía un crítico acá constante. Por lo tanto, escribir desde el yo me parecía absurdo que a los 23, 24 años yo pudiera opinar sobre un libro. ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? ¿Qué había hecho para hacerlo? Pero Abelardo medio como que no me lo exigió, pero dijo, mirá, en la revista hay que participar sabiendo exactamente en lo que me estaba poniendo. O sea que yo hice un esfuerzo y lo hice. Me acuerdo que un primer libro se llamaba Jarana, que era de un peruano, no me acuerdo, bueno, y me largué. Y simultáneamente empecé a hacer esbozos de cuento. Él me dijo, yo sé que vos vas a escribir, pero no era una cosa obsesiva, ni diciendo vos te tenés que... No, vos tenés que terminar la carrera. Como hacíamos una vida bastante nocturna, a Abelardo le costaba sacarme para ir a cursar a la mañana. O sea que él se ocupó de que yo cursara materias, porque no quería que perdiera ninguna materia, ni griego, ni nada. Bueno, por supuesto que quiso aprender griego, eso también lo he contado. Abelardo tenía mucha añoranza de la universidad. Perdóname, Silvia, vos lo decís de manera muy, muy al pasar, eso de que Abelardo se esforzaba en que vos terminaras la carrera, pero no es algo menor, ¿eh? Uno con los años se da cuenta, y conociendo muchas parejas, de que algo como eso es un acto de generosidad realmente muy importante, de mucho cuidado, sobre todo viniendo de alguien que tenía el infierno en la cabeza, que era alcohólico, que tenía sus libros para escribir, sus obsesiones, y encontraba tiempo para hacer eso. Abelardo, primero que tenía una inteligencia, yo creo, tan por encima. Tenía la cosa del ajedrecista que veía para adelante, como le pasó con política toda la vida, que podía cantarte lo que iba a pasar, o sea, los discursos dobles, la cosa, bueno, tenía mucha experiencia en eso, después voy a hablar de algo de esto. Y segundo, que se podía poner, como pasó, quedó creo que claro, los que escucharon la gente del taller, que se ponía en la cabeza en la dirección que iba. Hoy estuvieron acá escritores como Ale Camilla o como Marcelo Caruso, que son absolutamente distintas sus literaturas, absolutamente. ¿Por qué? Pasaron por el taller, pero Abelardo sabía hacia dónde iba cada cual. O sea que él supo hacia dónde iba yo. Que yo quería terminar la carrera, que él no quería ser un obstáculo. Al contrario, sentía culpa de ser un obstáculo. Por lo tanto, me ayudó, no solo me ayudó, sino que me despertaba, me decía, tenés que rendir en esta fecha. Y tenía también una nostalgia de la vida universitaria, que él hubiera querido hacer filosofía y física y no pudo. Así que en un momento dijo, bueno, yo quiero que me enseñes griego. Y yo, chocha, le podía enseñar algo. Entonces nos pusimos, y le digo, bueno, mira, el griego tiene un alfabeto distinto, alfa, beta, gamma. Había agarrado una libretita, me acuerdo. Estábamos en la cama, pero no tiene que ver con lo erótico, ¿no? Estábamos sentados así, él estaba con su libreta y anotaba alfa, beta. Bueno, cuando llegamos a la psi, me dice, ¿y por qué psi y no si? Y yo, petulante, pues lo único que le digo, no, porque así pronunciaban los griegos antiguos. Y me dice, ¿quién escuchó un griego antiguo para saber que así se pronunciaba? Bueno, digo, vos como alumno sos una catástrofe. Yo no te quiero dar... No, porque habíamos hecho un intercambio. Yo le enseñaba griegos y él me enseñaba póker y ajedrez. No, pero no, resulté un fracaso. Intercambio razonable. No, resulté un fracaso en las dos cosas. Aparte, yo tenía una cosa que él no soportaba, que él se tomaba el ajedrez en serio. Entonces me quería alentar. Y me decía, no, tenés idea de la posición, pero no te das cuenta que te estoy amenazando una pieza. No te das cuenta de la amenaza. Y yo me reía. Y eso no le caía bien a ver. Me imagino. Te reías de tu reina amenazada, por ejemplo. Sí, me reía de la circunstancia. No tomabas el peligro con no, la vida seriedad. No me lo tomaba en serio. Tal cual.
Bueno, pero no te quiero soltar tan pronto con esta pregunta porque me la contestaste a medias. Los cuentos de ese libro, entonces, a medida que los fuiste escribiendo, ¿se los leías a Abelardo? ¿Qué tipo de cosas te comentaba, te criticaba, te elogiaba? Bueno, en ese momento Abelardo estaba retomando Crónica y yo me di cuenta rápidamente de una cosa y tengo el defecto, no voy a hacer lo que él me decía, esas personas que dicen el defecto es mío de ser demasiado sincero, ¿viste? Que dice la virtud. Pero yo me doy cuenta que era una kamikaze, porque cuando Abelardo me conoce, nos conocemos, un día que fuimos a su casa, después que sobrellevamos esto que licenció a todo el curso, me empieza a leer Crónica. Entonces yo sinceramente, bueno, vos pensás, una tipa muy joven, no acostumbrada a la lectura oral, Abelardo empezó y yo pensaba, me va a leer toda la novela. Esto es cuando recién se conocieron, 69. Sí, 69-70. Entonces yo me di cuenta que él trataba de conquistarme a través de la lectura, impresionante, de esa novela que yo no podía calibrar en ese momento. Así que yo busqué una manera de decirle, bueno, mira, espera, para, porque si no yo me voy perdiendo acá. Me voy perdiendo en los personajes, en todo. Así que en ese momento ya ocurría una cosa que Abelardo empezó a darse cuenta de algo que fue una constante después cada vez más, es que yo, por autodefensa, por lo que sea, para petarme de un temperamento muy fuerte, le decía lo que pensaba realmente. Y Abelardo empezó a tener una confianza absoluta en lo que yo le decía. Pero absoluta sí, porque no hubo ningún desliz en eso, porque yo en todo, desde la manera de vestirse, pobre, hasta todo, hasta cómo iba siempre le decía exactamente lo que pensaba. No era constante, no era que lo estoy criticando, no, pero sí él me decía, ¿qué te parece este capítulo? Me acuerdo que el capítulo sobre el peronismo de la novela, cuando él habla con el marido de Verónica, lo discutimos una noche con Cantilo, lo discutimos una noche entera. ¿Entendés? ¿Qué discutían? ¿Te acordás? Sí, discutía una cosa que Abelardo la podía tener, porque yo decía, es muy fácil burlarse de Cantilo, que Esteban se va a acostar con la mujer, porque era una versión viejísima, ¿no? Que Abelardo la ponía a consideración, justamente porque yo le tiraba con misiles. Entonces digo, yo no lo creo a ese personaje está, viste, minimizado, está caricaturizado. ¿Por qué el narrador se pone tan por encima cuando tendría que ser un tipo bárbaro? Justamente ahí estaría. Entonces él, y tenía la teoría del peronismo que pues yo sin saber nada no me ponía por encima de él, sino estaba hablando de un capítulo de la novela. Entonces cuando yo empecé a escribir estos cuentos que vos mencionás, se los daba a Abelardo cuando creía que ya estaba imposible, lo máximo que yo podía dar, porque sabía que su opinión iba a ser lapidaria, no lapidaria, sino decisiva. Pero Abelardo era tan cuidadoso en su crítica y yo aguanto la crítica. Es más, todos los que me conocen saben que yo ponía a consideración del taller los capítulos de La Tierra del Fuego, por ejemplo. Y Abelardo mismo me criticó La Tierra del Fuego, el capítulo, cuando yo lo leía en el taller. Así que tuve que darme piola, porque me dijo, ¿y cuándo aparece el personaje? ¿Viste? Sufrí las generales de la ley. Yo digo, pero si acá el personaje es el narrador. Él quería que apareciera Jamie Button, ¿no? Bueno, pero te digo que los escribí durante la dictadura. Yo soy una publicada tardía, porque escribí durante esos años, cuando sacábamos El Ornitorrinco. Y empecé a darme cuenta que tenían intereses muy propios, o sea que empezaban a salir cosas que a mí me importaban muchísimo. Y después poco a poco, y me adelanto un poquito, nuestros mundos imaginarios, por decirlo así, pasaban por distintos lados, ¿no? Es decir, lo que a mí me importaba, a él le encantó el parque, por ejemplo, que era bueno. Sí, recuerdo muy bien que le encantó el parque. Y bueno, vos hablabas de las lecturas, de algún desacuerdo como Gide, y también una vez me contaste algo muy lindo, que podía suceder que Abelardo te despertara
para leerte algo, porque Sí. le había gustado tanto que no podía esperar para compartirlo. Sí, exactamente. Primero que me despertaba para leerme algo que él estaba escribiendo. 5 de la mañana terminaba un capítulo y yo estaba redormida. Y yo trataba de decirle, mira, no me despiertes porque yo voy a estar en mala disposición. Yo trataba de convencer. No voy a estar en buena disposición para escucharte y te voy a dar con todo. No, no le decía así, no era así para nada. Estoy reduciendo tanto las cosas, pero en definitiva era así. Yo trataba de despertarme lo más posible y después que te despertaba porque los textos de Abelardo no eran para dormirse. Así que ahí él hacía eso, yo no. Yo tenía que esperar el momento oportuno porque él al revés no tenía momentos oportunos. Tenías que buscarle un momento donde estuviera disponible, porque Abelardo cuando se ponía al 100%. Entonces trataba de... Pero cuando me escuchaba, después me señalaba cosas muy sutiles, muy sutilmente. Pero quiero decir algo que a veces me disculpo, ya no lo hago más hace mucho tiempo. Yo cuando hablo de Abelardo, hablo de una persona al que yo admiro profundamente, admiré siempre. No solo porque lo conocí de una manera única, sino porque admiro su coherencia, su coraje intelectual. ¿Entendés? Yo tuve la fortuna de vivir esa coherencia, de vivir ese estado de peligro en una época, de un tipo, de una integridad fuera de serie, de un hombre difícil de comprender, porque sí era capaz de ir a una mesa redonda y dejar pagando o cruzártelo en un momento malo de su vida, como fue la época del alcohol, y tener un mal recuerdo de él. Yo eso lo sé. Pero Abelardo era un hombre de una integridad casi conmovedora, te diría. Cuando ponía confianza en una persona era casi, te voy a decir una palabra que parece increíble, casi ingenuo. Cuando confiaba en alguien, era desconfiadísimo, al revés que yo. Pero eso, yo muchas veces cuando he hablado de él en los años pasados me disculpaba. Bueno, no habla la mujer, habla la escritora. Y sin embargo ya no me disculpo más. Yo hablo de él con una tremenda admiración, porque yo, más allá de Borges, es el escritor al que más he escuchado reflexionar sobre el acto de escribir, ¿no? A Borges lo conocí mucho y sabemos que es inalcanzable, pero Abelardo era un tipo que trabajó sobre la forma, y vos lo señalaste muy bien en tu lectura de las dos novelas. Trabajó con ese trabajo formal de una lucidez casi impresionante, ¿no? Entonces, tengo una enorme admiración por él y a veces me cuesta mucho leerlo, me cuesta. Me imagino. Y vos hiciste también durante la dictadura el ornitorrinco y un día, esto lo cuenta Abelardo en su diario, vinieron policías de civil, si entendí bien, a la casa a revisarla. Y vos no estabas esa noche. No, yo estaba en Junín, había ido a ver a mi mamá. Estabas en Junín. Sí. Y, o sea, para el que no lo haya leído, Abelardo cuenta sucintamente en el diario que después de mucho temer que sucediera o esperar que sucediera, un día habían aparecido, ¿no? Militares en su casa, habían revisado los libros. Abelardo cuenta que ahí estaban, por ejemplo, todas las obras de Marx y las vieron y no reaccionaron. Y que bueno, finalmente se fueron y que todo lo que él agradecía durante todo esos minutos o el tiempo que haya llevado, ese momento de horror, de intimidación, es que Silvia no estuviera. ¿Y qué pasó? ¿Abelardo al día siguiente te llamó y te dijo pasó esto? No. Esperó que yo volviera de Junín y recién ahí me lo dijo. Había tenido una presencia de ánimo tremenda, que la tenía, porque no era la primera vez. Abelardo lo levantaron un colectivo en el Canadian, que era San Juan y Boedo, a las 3 de la mañana, un colectivo de línea, sin ninguna identificación. Bajaron 4 tipos, dijeron es una racia por moralidad. Se llevaron a todos los que estaban ahí, entre ellos Abelardo, y Abelardo tuvo la presencia de decir, ¿a dónde nos llevan? Era en la dictadura, por supuesto, y le dijeron a la central de policía. Y de pronto Abelardo vio que tomaban por Boedo, tipo Pompeya, La Quema, una cosa así que se fue, le dijo al tipo, mire, yo soy escritor, había pasado lo de Haroldo Conti,
y, digamos, se habían dado cuenta de algún modo que se les había escapado de las manos el tema, que se hablaba mucho afuera del tema de un escritor como Haroldo, ¿no? Entonces Abelardo le dijo al conductor: mire, yo soy Abelardo Castillo, soy un escritor, soy autor de tal obra, empezó a decir tal cosa y quiero saber a dónde nos llevan, porque yo tengo una persona a quien llamar por teléfono. Entonces los tipos ahí un conciliábulo y pegaron la vuelta y los volvieron a dejar en el bar Canadian. A todo esto eran las 5 o 6 de la mañana, yo no sabía qué pasaba, estaba bastante desesperada, pero bueno, fue eso. Los que vinieron a casa eran 3 tipos con metralleta que se empezaron a fijar en los libros. Abelardo dijo: no saco un solo libro ni una sola revista porque si me vienen a buscar es lo mismo. Lo único que atinó, que en casa está la foto del Che en un bastidor, entonces le pareció que era demasiado, y cuando los tipos subían por la escalera de 2 pisos que vos conocés, sacó al Che y lo llevó al dormitorio. Y le pasó una cosa increíble, le pareció horrible ponerlo debajo de la cama. No lo iba a poner al Che debajo de la cama, lo puso arriba. O sea que si los tipos hubieran revisado... Le pareció poco digno poner le pareció al Che poco debajo de la digno cama. debajo de la cama. Entonces lo puso arriba y si hubieran revisado. Y él le dijo: mire, Haroldo, no, le dijo el tipo, no crea que no nos gustaba lo que escribía Conti. Sí que nos gustaba. Sí, le dijo, pero usted tenga cuidado, no se le ocurra pasar por delante de una comisaría. Pero eso fue porque el vecino de abajo nos denunció. Denunció que a nuestra casa venía mucha gente. Entonces Abelardo, que venía mucha gente, y nosotros en el segundo piso, porque había mucho ruido. Claro, ¿qué pasaba? En casa estaba el taller. Así que el tipo le dijo: mire, acá venimos porque acá se hacen reuniones, estaba prohibido, se acordarán los que tienen cierta edad, reunirse. Y Abelardo le dijo, dice, acá sube mucha gente por esta escalera, y Abelardo le dice: mire, sí, suben muchas mujeres, desgraciadamente no vienen a mi departamento, porque si usted ve en primer piso, hay una placa que dice Olga Vinci, gimnasio, step y qué sé yo, vienen a ese piso, no a mi casa. Todavía tuvo una especie de ironía, ¿no? Pero no, revisaron todo libro por libro, Marx, Engels, lo que ha sido la formación básica de Abelardo, que son Bakunin, sobre todo Barrett. Abelardo tiene una formación inicial puramente anarquista, después marxista. Bueno, así que, bueno, y a propósito de esto, quiero decir que está Hugo Levin, acá, que tiene una preciosa edición, una editorial que se llama Hugo Benjamín, y que estamos preparando, ya está, le falta poco. Abelardo dejó un libro inconcluso que se llama La agonía de la libertad, donde dejó algunos de sus textos políticos, ¿no? Que los textos políticos son el Grillo de papel, los editoriales del Escarabajo de Oro y los editoriales de El Ornitorrinco bajo la dictadura. Quiero decir que la agonía de la libertad no tiene nada que ver con el uso que actualmente se le da a libertad, sino que se habló de Sartre hoy, un profundo sentido sartreano. Abelardo decía que la libertad hay que ejercerla, que cuando te dan permiso es muy fácil ser libre, pero que cuando está prohibido, y él se guiaba por una frase de La República del Silencio, de Sartre, que decía, paradójicamente, nunca fuimos más libres que bajo la ocupación alemana, cosa que a Abelardo lo sorprendió, pero entendió enseguida y nos hizo entender que durante la dictadura cualquier hecho, por ejemplo, de negarte a dar el documento, era un acto de libertad. Vos estabas ejerciendo tu libertad frente a una negativa. Entonces, la agonía de la libertad quiere decir, agón en griego es lucha, la lucha por la libertad de la palabra. Es decir tu palabra cuando es difícil decirla. Abelardo escribió el editorial sobre la guerra del Beagle, donde dice que la guerra es la lógica de los imbéciles. Era el 78. Estaba ejerciendo la libertad. O sea, la agonía es decir, la lucha es decir, voy a decir lo que quiero decir. Porque él, una vez le preguntaron, ¿qué cosas resignó usted por la literatura o desechó? Dice, no, yo elegí.
hacer ciertas cosas, no es que las dejé de lado. Y él eligió ejercer la libertad de la palabra, ¿no? Esto es a él no le importaba que esto estuviera explícito o no, pero yo lo sé. O sea, tiene una cuestión... En Abelardo era un tipo divertidísimo, y te lo puede decir cualquiera, todos lo dijeron, pero era un tipo lo menos frívolo que te puedas imaginar. O sea, para él el tema de la palabra era un tema central. Y el ejercer el poder de la palabra, como lo hizo desde que fundó El Grillo a los 24 años, y que publicó un cuento como El Marica, a los 24 años, poniendo un personaje que se llama Abelardo, o sea, estaba por encima de cualquier cosa que se pudiera decir o pensar. O sea, ejercer la palabra en un sentido literario con una responsabilidad tremenda. Entonces, la agonía de la libertad quiere decir, bueno, yo luché para decir, lo digo en este momento, y esa es la prueba de todos los editoriales de Abelardo, sobre el Cordobazo, sobre la muerte del Che, sobre todas las coyunturas. Creo que va a ser un libro en el sentido de que cuando vos ves, son coyunturas que ahora quedaron en el tiempo, pero ves un hombre pensando, y eso a mí me enseñó. Yo, si aprendí algo de Abelardo, además de la literatura y de la lectura, es aprendí a pensar. Bueno, Silvia, eso me parece un lugar hermoso para cerrar la charla. Si te A parece. mí también. Tal vez me encanta lo que dijiste, y si vos estás de acuerdo y alguien sí, que está yo acá creo quiere que... hacer alguna pregunta, tal vez la podemos tomar. Y si no, vamos a dejarlo acá. Y si no lo dejamos acá, nos vamos a tomar un vino. ¿Qué opinan? Dale. Bueno, gracias. Muchas gracias.